A ver, vamos a conversar con Raúl Sor, algo que de alguna manera tiene que ver con lo que estábamos hablando también con Pepe Rodríguez Elizondo, pero en este caso está acotado a lo que está ocurriendo en Gaza, en Israel, y se produce un hecho que alguien podría decir, bueno, en esa zona que siempre hay una tensión muy grande, a veces debieran pasar o pasan este tipo de cosas. Bueno, pero es que lo que ocurrió no es algo que es muy común que pase. Un ataque donde está una organización, una ONG, que está ayudando a las personas con comestibles, con un montón de cosas. Mueren 7 personas. Reconoce Israel que se equivocó. Reconoce que ellos fueron los que hicieron la matanza, pero ¿qué tanto esto puede eventualmente ser utilizado mañana como buscando represalia y generando una ampliación del problema? De eso vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Fernando, hola. Efectivamente es una situación trágica la muerte de estos 7 ayudistas humanitarios cuyos vehículos fueron alcanzados por misiles y, bueno, era un grupo multinacional con estadounidenses, canadienses, británicos. La mayoría la proporción más alta eran británicos, 3 de ellos, y también un ciudadano palestino. En fin, 7 personas que murieron, una mujer australiana, en circunstancias que está por aclararse, pero hay que señalar, antes de todo, que con estas muertes se han superado los 200 ayudistas humanitarios que mueren en la Franja de Gaza. Es decir, allí hay una negligencia, si se es bien intencionado, o una voluntad de agredir a personas que están en un proceso de distribución de alimentos para una población de 2.300.000 que está en un estado de desesperación. Es decir, la Franja de Gaza ha estado bloqueada más de 6 meses y se ha entregado ayuda a cuentagotas con un sedazo de control en la frontera de Gaza que es increíblemente severo y que nunca ha logrado ingresar ni siquiera remotamente los montos de comida que requiere y de alimentos, digamos, de remedios que requiere la población. Y ahí vemos que métodos tan poco eficaces como lanzar paracaídas al mar, que han provocado personas que se han ahogado tratando de recuperar esa comida en esta situación de desesperación absoluta. Por lo tanto, lo que ha ocurrido con este grupo de, digamos, de ayuda a la población de Gaza, a los gazatíes, es particularmente complejo. Habrán quienes sean suspicaces y piensen que esto es una maniobra más para completar el cerco y la guerra de hambre que se está librando contra la población palestina, porque no es explicable en términos racionales que no se puedan abrir las fronteras y que no pueda entrar un flujo más importante, que Estados Unidos tenga que traer la ayuda en barco desde Chipre y tener que construir allí un pequeño muelle, porque en este momento no existe, y que no puede conseguir abrir Estados Unidos con su influencia sobre Israel y en la región en general, no puede conseguir que se abran pasos que permitan una ayuda más fluida. Y bueno, hoy cuando ocurre esto y hay varios nacionales de los países más importantes, como es Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, en estos momentos se expresan, estos países, sus gobiernos expresan una dura indignación y llaman a los embajadores, a los respectivos embajadores israelíes, y prácticamente les dan un ultimátum que tienen que permitir el ingreso de ayuda. Pero llama la atención que esto no se haya hecho antes, es decir, que los embajadores no hayan sido, me refiero a los embajadores israelíes, no hayan sido convocados antes y se les haya manifestado el malestar, y más que el malestar, la preocupación humanitaria
de los respectivos países. De manera que lo que ha ocurrido hoy viene a ser la gota que rebalsa el vaso, pero un vaso que estaba muy, muy rebalsado y que se expresaba en un sufrimiento increíble por parte de la población gazatí, que está privada no solo de comida, de remedios, sino que de todo tipo de insumos de primera necesidad. Y bueno, con más de 6 meses de campaña y sin visos aún de un cese al fuego, aunque hay negociaciones en curso, pero por lo que trasciende, son negociaciones absolutamente secretas, pero por lo que trasciende no se ve una solución inminente. Nunca se sabe, pero habrá que ver. Oye, Raúl, la otra cosa que hay que plantearla y hay que decirla, porque también sucede y es una señal de que la gente en Israel, me estoy refiriendo a los israelitas, a los propios personas que viven en Israel, han salido a protestar de una manera impresionante contra su propio gobierno. Sí, bueno, ahí hay que tener cuidado, que hay distintas vertientes por las cuales la gente protesta. Hay un grupo muy importante que protesta por lo que consideran la inoperancia del gobierno de Netanyahu en obtener la liberación de los rehenes, que se estiman en unos 130 personas. Hay otros que protestan porque consideran de que el gobierno de Netanyahu es el responsable principal de la crisis que vive el país y por haber, digamos, permitido que se produjera la invasión y la masacre del 7 de octubre del año pasado, en la cual se asesinaron a unas 120 personas y se tomaron cerca de 200 rehenes, y lo culpan directamente a Netanyahu naturalmente como el primer ministro a cargo de la situación. Hay otros que ya tienen hace mucho tiempo una visión muy negativa de Netanyahu, a quien en algún momento lo acusaron de querer instaurar un régimen autoritario en Israel, esto a partir de una serie de reformas constitucionales que iban a modificar la composición del Poder Judicial y le iban a dar al Ejecutivo mucho mayor gravitación en el nombramiento de jueces. Y a través de esto, había la sospecha que también Netanyahu buscaba que la justicia lo liberara de las acusaciones de distintos negociados por los cuales él está siendo juzgado. Pero además esto le daba al Ejecutivo, si el Ejecutivo nombra a su antojo o sin contrapeso a los jueces, una vez que tienes la justicia en tus manos, por así decirlo, por cierto, el sistema democrático deja de ser lo que es hoy, que la mayoría del mundo reconoce que el Estado de Israel es un Estado democrático, cumple con las condiciones de un parlamento democráticamente electo, de un poder judicial independiente y, por cierto, de un ejecutivo elegido limpiamente. De manera que, cumpliendo con esos 3 requisitos fundamentales, si se le resta una de las patas a los 3 poderes del Estado, claro, cambia mucho la figura. Ahora, Raúl, ¿cuál es a tu juicio la proyección de lo que estamos viendo? Porque esto tú lo dijiste muy bien, lleva 6 meses, lo conversamos acá cuando estaba empezando, dijimos que habían 2 o 3 veces conversaciones que eventualmente podían terminar en un alto de fuego y una serie de cosas, pero el hecho es que esto sigue vigente y la pregunta, yo sé que esto no depende solamente de Israel, es una situación que también depende de Hamás y depende del terrorismo islámico, pero ¿cómo se puede encontrar algún grado de vía de solución donde veas un claro donde aparentemente hoy día todo está oscuro? Sí, lo que todo el mundo está propugnando es un cese al fuego y que se habla de 6 semanas, un mes, 6 semanas, y que esto dé un respiro, en primer lugar, a la población gazatí que está sufriendo lo indecible. Es decir, lo que estamos observando allí es realmente impresentable. Es decir, están casi los 33
1.000 fallecidos, muertos, entre la población gazatí, más de 75.000 heridos, en una región que prácticamente han sido destruidos todos los hospitales, no tienen, es decir, para todas las personas mayores no hay fármacos, es decir, si el día que se haga un balance de cuántas vidas costó este conflicto, también va a haber que incluir todos aquellos que no se pudieron medicar a tiempo, y que son muchos. De manera que la situación, uno puede sospechar de que Israel está buscando presionar a Hamás a través de estas condiciones tan radicales, tan dramáticas, para que haga mayores concesiones. Pero esto, en términos bélicos, se llama castigo colectivo, es decir, hacer sufrir a la población para que presione a quienes ejercen el gobierno es un método que está condenado en todas las convenciones sobre temas bélicos, de manera que de momento no se ve una salida, y en particular dentro del gobierno de Israel, que es la otra parte de la ecuación, es una situación muy compleja porque, claro, Netanyahu está en una situación muy precaria políticamente, es decir, si alguno de los grandes grupos religiosos que conforman el gobierno se retiran, bueno, el gobierno caería inmediatamente. Y tienen allí, por ejemplo, un conflicto particular muy de los israelíes, que es la situación de los judíos ortodoxos. Estas personas se niegan a participar, a ser convocados al ejército, y dicen que su tarea en la vida es orar y profundizar su conocimiento religioso, y que no están dispuestos a vestir uniforme. Bueno, una gran parte de la sociedad israelí dice, pero no es justo, ¿por qué nosotros tenemos que exponer nuestras vidas, sacrificarnos, y ellos, que son tan ciudadanos como nosotros, no lo van a hacer? Bueno, como estos grupos ultra religiosos tienen una representación parlamentaria importante, que es vital para la alianza que sostiene a Netanyahu en el gobierno, ellos un poco tienen el sartén por el mango, y Netanyahu se ha tratado de dar vuelta, y además, como te lo dije antes, hay quienes dicen, bueno, y él también tiene sus intereses en que no se destrabe esta situación, porque en el momento que ello ocurra, primero va a tener que responder por los fallos que ha tenido Israel en este conflicto, segundo, por las acusaciones financieras que se hacen en su contra, y lo más probable es que su gobierno termine, y él tiene algunas posibilidades de terminar tras los barrotes. Bueno, es compleja la situación porque está llena de aristas, pero de todo tipo por lado y lado, y es realmente muy duro ver lo que está pasando, porque tú lo ves todos los días como se agrava. Nosotros llevamos ¿cuánto hablando de esto? Prácticamente a diario. Y es una cosa que parecía que eventualmente podía generar algún grado de tensión de fuego en un momento dado con los poderes que estaban propugnando algún tipo de entendimiento, y todo eso ha fracasado. Y no solo eso, Fernando, tenemos ahí un conflicto a puertas, una situación muy compleja con lo que pasó en Damasco. Es decir, el bombardeo por parte de Israel, no lo admite, pero todo el mundo da por sentado que fue Israel, del consulado sirio, iraní en Damasco, en Siria, que dio muerte a 2 generales de las fuerzas revolucionarias iraníes. Y Irán ha proclamado que va a tomar revancha, que se va a vengar de esto. Y una de las especulaciones más corrientes es que si se trata de revancha, lo lógico que podría hacer Irán es tomársela con otra instalación similar, es decir, otro consulado o una embajada de Israel, cosa que estoy seguro que las distintas instalaciones diplomáticas israelíes deben estar con una vigilancia y con un cuidado enorme, también la de los iraníes, por cierto. Bueno, cada día, aparentemente desde hace algún tiempo, esta cosa está un poco peor que el día anterior, y eso vuelve a ser una proyección que
como lo hemos hablado siempre, Raúl, una proyección que no va a afectar, si es que la cosa termina mal, no va a afectar solamente a Israel o a Irán o a Siria o a las personas que están en Gaza. No, esto es una cosa que tiene un potencial de ampliación, pero muy grande. Efectivamente, ojalá se encuentre alguna salida y que las conversaciones que están teniendo lugar en estos momentos para encontrar un cese al fuego sea por lo menos un espacio de reflexión para temperar los ánimos. Muchas gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Que te vaya bien. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.